Gracias a Dios que nos permite tener un día más para buscarlo, para amarlo, para cantarle, para estar juntos y adorarle. Y continuamos caminando sobre las cartas apostólicas. El día de hoy voy a iniciar a platicar sobre una carta hermosa que tiene muchas verdades que enseñarnos, que es la carta de Gálatas. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a recibir el mensaje. Padre bueno, háblanos, Señor. Se oiga tu llamado, se oiga tu voz. Queremos saber de ti, queremos conocer de ti. Sé tú con nosotros. Amén. Gálatas 1:1, iniciamos. Dice la Biblia: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y aquí estamos viendo al que muchos consideran el más grande de los apóstoles en cuanto al fruto, la extensión del reino, el haber escrito casi la mitad del Nuevo Testamento, el haber puesto iglesias en lugares que eran totalmente con una cultura diferente al cristianismo y romper con muchas cuestiones de paganismo y demás. Fue un verdadero hombre utilizado poderosamente por Dios. Pero él dice su secreto: fue apóstol, pero no por hombre, sino por Cristo. Y Cristo queda demostrado que era digno de hacerlo apóstol porque Él resucitó de los muertos. Cristo es Dios, solo Dios puede vencer la muerte, y ese que es Dios vino y me hizo apóstol. Y como Él me levantó, entonces hay fruto. Y vemos que la confianza de Pablo no estaba en los hombres. La confianza de Pablo estaba en quien lo llama. Me llamó Cristo. Me llamó alguien que es muy alto, alguien que es muy digno. Y es que cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada en algo que es superior, podemos ver precisamente respuestas de ese llamado superior que nos quiere bendecir y nos quiere ayudar y nos quiere dar con su gracia un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo llamado, una nueva forma de hacer las cosas. Y Dios hace la diferencia por completo. Y la hace por completo en cuanto a la voz de Dios y la voz del hombre. Y esta comparación del llamado de Dios y el llamado del hombre se ve mucho en el libro de Gálatas. Como había un grupo de personas que estaban empezando a seguir esa voz del hombre, y Pablo hace una exhortación en la carta y busca reorientar la iglesia hacia Dios. Y en esta primera parte de la explicación del libro vamos a hablar sobre la voz de Dios, cómo Dios Él llega y cambia por completo todo. Y me recuerda una historia de manera introductoria. La abuela de mi esposa, que tuvimos el gusto de hospedarla en la casa durante 10 años. Ella llegó ya siendo muy mayor, vivíamos en otra ciudad, en Mérida en aquel entonces, y la pudimos hospedar. Tenía 96 años y la fui conociendo mientras estuvo con nosotros, y de hecho partió hasta que se fue a los 106 años. Mis hijos, que también estaban chiquitos, fueron creciendo y aprendiendo a servirla, y estaba yo con mi esposa atendiéndola y ayudándola. Y pues, me contó historias muy interesantes, porque era una persona pues, que vivió en una época muy, muy de antaño, que vio la transformación del país, que tuvo muchas experiencias. Y estaba yo recordando al hacer el estudio una de las historias que ella me contó, que es que ella tuvo problemas económicos y familiares y personas que murieron y demás, y necesitaba trabajar. Y no encontraba trabajo, iba a un lugar y buscaba trabajo y no había, y no había en el otro, y en el otro, y en el otro, y no encontraba trabajo. Entonces, de pronto, dijo, pues le voy a decir a mi hermano, que es cochero en aquel entonces, de un expresidente. Tuvo la fortuna el hermano de haber sido cochero de uno que había sido presidente, y pues bueno, siempre había una relación cuando recibía al expresidente y guiaba el carro para él, ¿no? Era su chofer. Y finalmente le dijo, oiga, mi hermana está buscando trabajo, ¿no le pudiera ayudar a conseguir un trabajo? Y entonces él dijo, sí, cómo no, y le hizo una carta de recomendación. La firmó y se la dio. Vaya y que busque trabajo.
Y entonces ella llegó con la carta de recomendación. En aquel entonces saliste y la recibieron, pues imagínate, traer una carta de recomendación de un expresidente. Y le dijeron, bueno, ¿y tú qué te gustaría trabajar? ¿De qué? De hecho, con la recomendación que vienes, hasta te podríamos poner en la nómina y no necesitas venir. O sea, una puerta abierta muy grande. No, ¿cómo cree? Yo quiero trabajar. Voy a trabajar y con mucha dignidad, pues deme trabajo, ¿no? De lo que haya. Yo incluso puedo limpiar o puedo hacer lo que sea necesario. Pero quiero trabajar, ¿no? Es que déjame ver de qué manera, porque con esa recomendación tan alta que vienes, pues vamos a buscar. Y el caso es que la capacitaron, la ayudaron y la pusieron como jefa de archivo y a cuidar el archivo y ahí estuvo. Y duró muchos años, me estuvo contando historias a lo largo de su vida. Y lo que me llama la atención es cómo cuando alguien de lo alto, en este caso una persona que tenía un poder, le hace una recomendación, todo se abre. Todo se abre. Y no hay nadie más alto que Dios. Y cuando Dios nos hace una recomendación, no hay autoridad que esté por debajo de Él. Él está por encima de todos. Si eso pasó con una mujer, que una persona que tenía poder político le dio una carta, solamente una carta, y además ella la iba a llevar a donde quisiera. Y fue ahí, luego se le abrieron las puertas. Qué diferente es vivir la vida o tratar de enfrentarla sin alguien que te dé una mano de arriba a cuando alguien te da una mano de arriba. Y si eso pasa en esta tierra, imagínate cuando ese de arriba es Dios. Entonces, Pablo, que enfrentó una gran cantidad de problemas que ya los hemos descrito, su secreto era que Dios lo llamó. ¿Cómo pudo vencer tantas oposiciones? ¿Cómo pudo vencer tantas persecuciones, tantas palizas, tantas dificultades? Dios lo ayudó. Dios lo llamó. Y si Dios lo llamó, le va a dar todo lo necesario. Le va a ayudar. Nosotros mismos hacemos eso. Cuando tenemos hijos, tomamos la responsabilidad de ellos y los llevamos al kinder y le damos lo necesario para el kinder. Y cuando van a la primaria, los llevamos y les compramos sus cuadernos, los inscribimos y les damos lo necesario. Y cuando van creciendo, les ayudamos. Y si luego quieren entrenar fútbol o lo que sea, les compramos los tacos y el balón y las cosas según el deporte que ellos escojan o un instrumento. Ayudamos a que vayan creciendo. Porque estamos encargados de eso. Y Dios así. Cuando nos ponemos bajo su mano, cuando Él es el quien nos llama, Él te va a dar todo lo necesario. Por eso es muy hermosa la historia del martirio de Esteban, porque cuando iba a ser golpeado, apedreado y demás, apareció una visión. Y entonces vio a Cristo y vio el cielo que se acercaba como diciendo, Esteban, la vida ya no es aquí en la tierra, hay algo precioso para ti. Y qué anestesia tan hermosa el saber que la gloria viene a recogerte. Sí, había una transición y entregar la vida aquí en la tierra, pero Dios tuvo cuidado de Esteban, porque Él lo llamó. Y Dios tuvo cuidado de Pablo, porque Él lo llamó. Y Dios no hace excepción de personas, porque la gracia que hubo en Esteban, la gracia que hubo en tantos hombres que vienen en la Biblia, son ejemplos para que tú y yo hagamos lo mismo que ellos hicieron, que es tomarnos de la mano de Dios e ir con su gracia haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Y de esto habla el libro de Gálatas. Y desglosa Pablo cómo es que Dios le dio eso. Iniciamos explicando que habla de un evangelio que lo recibió de Jesucristo, no de un origen humano. Gálatas 1, versos 11 al 12, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No es que personas me lo enseñaron, porque mira que Pablo fue enseñado por los más grandes de la época. Él estuvo siendo instruido a los pies de Gamaliel y tanta teología que tenía y tantas enseñanzas y demás, pero no entendía ni lo más básico del evangelio, el ABC, lo más importante. Le pasó
como a otros con los que Jesús trató, como Nicodemo y demás, que habiendo sabido tantas cosas, no entendían lo más básico. Entonces Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, el evangelio le cuadró en la cabeza, entendió la bendición. Y ese evangelio no lo recibió porque un hombre se lo dio. De hecho, ni se podían acercar a él, porque si se acercaban a él estaba tan celoso y persiguiendo tan agudamente a la iglesia y consintiendo en la muerte de Esteban y de otros, que quién se iba a acercar a él, que era un asesino y era una persona que solamente hacía daño a la iglesia. Pero Jesús escuchó las oraciones de Esteban, que cuando murió dijo: no les tomes en cuenta este pecado, y de la iglesia que estaba siendo perseguida y oraba por sus enemigos. Y llegó y le dio un evangelio que no era según hombre, y que Cristo mismo se lo reveló, y fue algo importantísimo. Porque cuando las verdades de Dios las oímos según hombre, nunca tienen efecto. Lo importante es que Dios realmente habla en nuestros corazones y sea Él quien nos la revele a nuestro ser. Y estaba Pablo tan convencido de esto que decía: las glorias humanas pasadas ya no me importan. Gálatas 1, versos 13 al 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, él tenía un celo falso, era excesivo, de manera exagerada, perseguía a la iglesia y era muy, muy celoso de todas las creencias que él había recibido y mucho más que sus padres. Era totalmente aferrado, un religioso perfecto. Pero nada de eso le daba vida. Nada de eso le daba el consuelo. Nada de eso le ayudaba, aunque tenía una conducta que nadie le podía reprochar y que era muy aventajado comparado con muchos, a pesar de ser joven. Pero no le sanaba el corazón. Y todo cambió cuando escuchó la voz de Dios. Gálatas 1, versos 15 al 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y aquí se dio cuenta de que Dios lo amaba desde que estaba en el vientre. Y no es que Dios no lo hubiera amado desde que estaba en el vientre, sino que Pablo no se había dado cuenta de ese grande amor. Y de pronto todo ese amor que tuvo Dios, esa paciencia enorme que lo toleró en tanto tiempo, viene y le revela a Cristo, que se aparece a él, y ya lo narramos cuando caminamos sobre el libro de Hechos, y cambia todo Cristo. Le llama, le revela su gracia, se revela a sí mismo, le dice: lo que tú estás haciendo es dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y le empieza a Cristo a presentarse ante él. Y Pablo quedó tan maravillado con ese encuentro, primero espantado, además de que fue juzgado y se quedó ciego y se fue a ayunar y a estar en un ayuno que es muy agudo, sin beber, sin comer durante 3 días. Y no consultó con carne ni sangre, no quiso ver a hombre alguno, quiso solamente estar con Dios. Y allí en esa aflicción que él tuvo buscando a Dios, Jesús le reveló su amor. Y dice que su amor fue tan profundo que se dio cuenta que lo amaba desde el vientre de su madre. Ahora, Dios no hace excepción de personas. Y cuando leí este versículo, me di cuenta que yo no estaba consciente que Dios me ama desde el vientre de mi madre. Y quizás a ti como a mí te pasa igual. No estamos conscientes del gran amor de Dios. Es muy hermoso reflexionarlo. Dios te ama desde que eras muy pequeño, aún en el vientre de tu madre. Y Pablo lo entendió, lo reflexionó y dijo: es que Dios siempre ha buscado mi bien. Yo fui el necio, yo fui el aferrado, yo fui el religioso, yo fui el celoso, yo fui el que fui por el camino errado, fui el que hice las cosas por los hombres y me agarré de una manera aferrada, y no está
correcto todo esto que hice y se rindió al amor de Jesús. Después de eso, se congregó en una iglesia local pequeña y hasta después de 3 años conoció a un apóstol que fue Pedro y estuvo con él 2 semanas, solamente 2 semanas. Y de nuevo vemos un paralelismo inicial, porque Cristo estuvo 3 años con los apóstoles. Y también estuvo Pablo así, aparte de todos los grandes hombres, en una iglesia pequeña, en el extranjero, orientado en Cristo. Y hasta después de 3 años tuvo contacto con los otros apóstoles. Gálatas 1, versos 17 al 19 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, que era el desierto, y volví de nuevo a Damasco, que era un lugar extranjero. Y después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Una cortesía, parece que pudo saludar a Jacobo. Jacobo, ¿qué tal? Mucho gusto. Pablo, Jacobo y ya. Pero con el que estuvo 15 días, y no es un gran periodo de tiempo, solamente 15 días, 2 semanas, fue con Pedro. Entonces, estuvo 3 años enfocándose en su maestro. Primero en una revelación como para ahondarla, para estar más cerca de él, para disfrutar ese amor tan grande, que fue tan grande que fue desde el vientre de mi madre. Y se fue a Arabia, a un lugar desierto, no nos dice a qué región, pero es interesante que Dios le habló en el desierto al mismo Israel, Dios le habló en el desierto a Moisés, Dios le habló en el desierto a Elías, Dios le habló en el desierto a muchos. Porque cuando vamos en el desierto y nos olvidamos de las cosas de este mundo, porque en el desierto no hay comodidades, en el desierto no hay personas, en el desierto, por eso es desierto, en el desierto estás tú con tu Creador. Y eso hizo él, ir con Dios. Y después de que tuvo esa fuerza, esa gracia, esa claridad mental de lo que Dios había hecho en él, fue a Damasco, a una iglesia pequeña donde estuvo sirviendo. Y finalmente conoció a uno de los apóstoles. No es que Pedro lo hubiera levantado como apóstol, porque no es el hombre el que levanta como apóstol, es Dios. Y el hombre realmente no puede hacer nada. Todo lo que los hombres podemos hacer es enseñar a una persona y llevarla y decirle las verdades de la Biblia para que esa persona vaya con Dios. El camino es Dios. El que da la vida es Dios. El que perdona los pecados es Dios. El que pone los pecados en el fondo del mar es Dios. El que hace las maravillas en los corazones es Dios. Y siempre hay que enfocarnos en Dios. Entonces, así fue como se apareció en la cena de la Biblia el último de los apóstoles, el postrero que se hizo el primero, con gran humildad. En otras partes de la Biblia dice, al último, como un abortivo, me apareció a mí, que es una característica de los apóstoles que vieron una revelación física de Jesús, físico, resucitado. Y Dios lo levantó como ninguno, extendió el evangelio muy grandemente, abrió iglesias por todos lados, escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y la gente empezó a conocer esa fama. Pero esa historia tan sorprendente que Dios le abre a los Gálatas a través de Pablo, se las afirma. Y cuando quieres afirmar esa verdad, es porque deseas que a la gente le entre bien en la mente y en el corazón lo que estás diciendo. Y lo afirma, dice Gálatas 1:20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, es verdad lo que te digo. No me formó el hombre. No me formó Pedro, no me formó Jacobo, no me formó Juan, y no porque hubiera sido malo, me formó Dios. Y no estoy mintiendo, yo fui a buscar a Dios, yo me metí al desierto, yo fui a poner todo con Él. El llamado vino de arriba, el llamado vino de Dios, porque la gente decía, ¿de dónde hace esta persona tantas maravillas? ¿Cómo es que Pablo, porque dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo? No solamente sanidades, sino milagros extraordinarios. Hubo prodigios, hubo hazañas, hubo cosas increíbles que Dios hizo a través de los apóstoles. Pero, ¿de dónde venía el llamado? De Dios. Y para que a la iglesia no le quedaran dudas, dice,
en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, te lo estoy diciendo, Dios es testigo, y cuando que escribió esas partes, Dios lo estaba viendo. Dios sabe que no miento. El que me llamó fue Dios. Y de eso nosotros tenemos que estar bien conscientes. El que nos llama es Dios, no es el hombre. Porque si te conviertes al hombre, o si te vuelves al hombre, los hombres no somos una roca estable. Los hombres no tenemos poder alguno. Los hombres no controlamos en base al amor como Dios lo hace, seduciéndote, hablándote al corazón. No tenemos ese poder. No somos omnipresentes para estar siempre contigo en tus problemas. No somos como el Espíritu Santo que te puede consolar, que te puede guiar, que te puede amar, que te puede tomar de la mano, que te puede enseñar verdades. Estamos bien lejos de poder suplir las necesidades del corazón humano. Los hombres necesitamos a Dios. Y Cristo dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o sea, como los racimos de la vid. Si cortas el racimo, las uvas, las carrancas de la planta se secan, se mueren. A lo mejor al principio los cortas y todavía parece que tienen vida, pero ya mañana pasado ya va a estar empezando a decaer y en un mes no va a haber nada. Nos morimos. Finalmente, Pablo empezó, después de ese encuentro con Dios, que es el que llama, a compartir el Evangelio de una manera espectacular. Gálatas 1, versos 21 al 24, dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran de Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces empezó a ser famoso Pablo. Una fama interesante, porque no es que ahora por primera vez todo había salido de Jerusalén, todo salió de Jerusalén, y ahora del extranjero venía una gran luz. ¿Y quién era esa luz? Pablo. Ahora de esas iglesias pequeñas de Siria, de Cilicia, que obviamente no tenían los miles de convertidos que había en Jerusalén, pero que había una luz potente que Dios lo levantó fuertemente y que era Pablo. Y decían ellos: qué hermoso, nos perseguía aquí y fue a perseguir a cristianos allá, y allá en el lugar más débil Dios lo contestó nuestras oraciones y lo convirtió, y ahora predica la fe que antes asolaban y glorificaban a Dios en mí. Qué hermoso que esté pasando todo eso. Y entonces vemos que el que hizo la diferencia en Pablo fue Dios. Y el que puede hacer la diferencia en cada uno de nosotros es Dios y nadie más. Ahora, esto no nada más es la historia de Pablo. La verdad es que cuando te pones a analizar, ahorita lo estamos enfatizando porque estamos en las cartas apostólicas, pero esto viene en toda la Biblia. El que hizo la diferencia en la vida de cualquiera es Dios. Vamos a caminar rapidito por algunos. Moisés, por ejemplo, Éxodo 3, versos 6 al 8. El encuentro con Dios. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Aquí vemos cómo Dios se presenta ante Moisés y dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se presenta. Y el otro se espanta, cubre su rostro como diciendo: no puedo ver tanta gloria, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dice para qué se presenta: yo vi la aflicción de Israel en Egipto, yo la vi, y también la había visto Moisés, porque cuando tú ves la historia, los trató de salvar. Moisés era como que el criado de los hebreos, crecido por los mismos egipcios, fue criado por la hija de Faraón, como diciendo: ay, hay una esperanza, alguien que tiene mucho poder político, alguien que nos puede escuchar y alguien que nos puede ayudar. Y cuando lo trató de hacer en la carne, en sus fuerzas, a pesar de que tenía mucho poder político, mucha riqueza, muchas palancas, muchas cosas, fue un fracaso total. Después se fue al desierto y estaba ya haciendo su vida y encuentra una zarza, que es un arbusto ardiendo que no se quemaba, y dijo: ¿qué es eso que hay un arbusto que no se quema? Y hay fuego pero no se quema. Entonces, en ese matorral retorcido, algo sencillo que puede tener fuego y no se quema, se acerca a decir: ¿qué es esto?
con una curiosidad científica, ¿no? ¿Qué es este fenómeno? Y entonces Dios le habla y le dice: hey, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando tierra santa es. Como diciendo: yo estoy aquí, por eso estoy haciendo que esa zarza que está retorcida arda y no se queme. Y como yo estoy aquí, te quiero que tú tengas humildad conmigo. ¿Qué humildad? La humildad del más pobre, porque los más pobres no tenían zapatos. No tenían, quiero que estés descalzo, como una persona en mucha humildad. Y mira que para alguien que había crecido en palacios y jugado con el hijo del faraón y que lo tenía como hermano porque era una persona adoptada ahí en el palacio de faraón, etcétera, pues de pronto Dios lo pone ante él y le quita los zapatos y estaba allí viendo esa maravilla y se presenta a Dios como diciendo: si puedo hacer que esa zarza tenga fuego, aunque esté retorcida y demás, puedo hacer que tú también tengas fuego. Y ese fuego va a hacer la diferencia. Y tú puedes ir a eso que te encargo hoy, que es que yo vengo y oí las angustias y los problemas de Israel y yo los quiero librar de los egipcios. Y lo que no pudiste hacer antes solo, en la carne, conmigo lo puedes hacer. Pero necesito que lo hagas en humildad. Y esa es la historia de Moisés. ¿Quién hizo la diferencia? Dios. Dios hizo la diferencia. Y hizo grandes cosas Moisés. ¿Qué decir de Elías? Vamos a ver un encuentro de los que tuvo Elías que está muy interesante. Primera de Reyes 19, versos 12, la segunda parte y el 13. Una presencia revelada de Dios a Elías y de Elías al mundo. Y dice: y tras el fuego un silbido apacible y delicado. ¿Cómo describió Elías la presencia de Dios? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, igual que Moisés. Como diciendo: ¿cómo voy yo a ver a Dios? Y salió así cubierto y se puso a la puerta de la cueva. También en el desierto fue a buscar a Dios, igual que Pablo. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Esta historia es muy bonita porque es el encuentro culminante con Dios de Elías. Se había enfrentado a una reina manipuladora e idólatra que con tanto cobarde que había en Israel, la habían dejado hacer lo que fuera. Y entonces trajo todo el paganismo, trajo la idolatría, trajo todo tipo de males a la nación y había hecho que el corazón se desviara del pueblo por completo. Ya no adoraban a Jehová, ahora adoraban a Baal. Y Dios ve a un hombre, Elías, que se pone a interceder fuertemente para que Dios hiciera algo. Y entonces Dios le dice a Elías: ve y haz un reto para que vean que Baal, que es el Dios del trueno, no tiene ningún poder, y pongan un sacrificio para ver qué Dios puede venir y consumir el altar con fuego. A ver si donde dicen que es Dios Baal, responde. Y ese reto es memorable, es toda la nación presente, los adoradores de Baal por horas están cortándose las venas, haciendo ritos y no pasa nada. Y luego Elías finalmente hace una sencilla oración, arregla un altar que estaba caído, pone las piedras en su lugar y hace una sencilla oración y cae el fuego del cielo. Toda la nación se aviva y dice: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y terminan exterminando el culto a Baal, pero la reina perversa, que no se vence, lo amenaza de muerte. Y entonces él se va huyendo. ¿A dónde? ¿A dónde es nuestro refugio? Con Dios. Y se mete en el desierto donde Dios le dio una comida para poder llegar allá y le dio descanso y llega allá y ve la presencia de Dios. Y antes de que Dios se manifestara con él, vino un torbellino que arrasaba todo y luego vino un terremoto que arrasaba todo y luego vino un fuego abrasador que también quemaba todo. Diciendo: eso es la antesala de Dios. Pero cuando Dios llega, es un silbo apacible. Es una bendición. Es una paz en el alma. Y es que muchas veces antes de que llegue Dios a nuestra vida, viene el torbellino y todo lo arrasa, todo lo que a Él no le gusta. Viene el temblor y hasta miedo nos da, como a Él, voltear a ver a Dios o a Moisés. O el fuego abrasador que quema lo que es paja, hojarasca y no sirve. Pero cuando llega Dios, llega un silbo apacible. Y ese silbo apacible cambió a Elías. Y entonces se levanta no un Elías atemorizado por Jezabel, se levanta un Elías lleno de Dios.
Luego al rato venían y le decían, varón de Dios, que ven y que defienda. ¡Pum! Sacaba un juicio y caía fuego del cielo, aunque viniera el ejército en contra de él. Estaba lleno de Dios ante una nación que además no había sido humilde para recibir las palabras en aquellos que fueron necios. Levantó un nuevo rey en Israel, oró por él, era todo lo que necesitaba él para hacerse rey. Que cayera el Espíritu y que Dios lo escogiera. Y como Dios lo puso, Dios lo iba a usar para que tomara el reino. No hizo nada más Elías que orar. Y ese rey por el cual oró se hizo rey. Y no nada más en Israel, sino también en una nación extranjera, para que a estos necios cuando se rebelen, a este también los juzgue. Y también oró por él. Y también oró por otro profeta que iba a ser profeta en su lugar cuando él fuera llevado al cielo. Y Dios le demostró y le dijo, yo he guardado a 7,000, no eres el único. Yo guardé a 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Entonces no estás solo. Hay una iglesia, hay que cuidarla. Empezó a hacer la compañía de Elías, empezó a enseñar a otros hasta que Dios lo llevó en un carro de fuego al cielo. ¿Qué hizo la diferencia en Elías? El llamado de Dios, la voz de Dios. ¿Cómo pudo un hombre estar en aquel momento se sentía solo contra todo el sistema y vencer? Y lo mismo hizo Moisés contra todo el sistema y vencer, porque Dios estaba con él. Dios hace la diferencia. Lo mismo hizo Pablo contra un sistema corrupto religioso y vencer. La fuerza de Dios y la revelación te inspira a vencer la oposición. Jeremías 27 y 20:11. Vemos el caso de Jeremías. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y luego más adelante en el verso 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Qué hacía Jeremías? Ponía sus tentaciones ante Dios. Ponía su corazón ante Dios y decía, yo estaba hasta tentado a dejar de predicar y a decir que ya no quiero más problemas, porque tenía todos en su contra. Y el llamado de Dios era a ser valiente, a levantarse en medio de gran oposición. Predicaba desde joven, desde que tenía más o menos 20 años, que se sentía como niño. Y él tuvo un llamado siendo muy pequeño para predicar en contra de un sistema muy duro. Y cuando iba y oraba y decía, poniendo su debilidad, Dios, estoy cansado. Dios, ya no quiero. ¿Qué hacía Dios? Lo sedujía, le daba su presencia, le daba su amor, le daba su fuerza, le daba su ayuda. Era un hombre que en su debilidad puso su debilidad ante Dios y Dios puso su poder en él. ¿Qué hizo la diferencia en Jeremías? Dios. Dios es el que hace la diferencia. Veamos el caso de Mateo, que era Leví, tenía 2 nombres. Marcos 2, verso 14, dice, Jesús, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Y le dijo, solamente una palabra le dijo. Fíjate cómo la voz de Dios cambia todo. Sígueme. Y levantándose, le siguió. Una respuesta inmediata. Dejó todo por Cristo. Se hizo un gran evangelista y luego invitó a gente a su casa, los invitó, abrió su casa para que otros pudieran oír el evangelio. Y luego ya vio, esto es muy eficaz, contar la historia de este gran hombre, el cual me llamó y escribió el más largo de los evangelios, muy completo, muy estructurado, muy hermoso, el evangelio de Mateo. Dio su vida por Dios. Hay referencias históricas de él en Etiopía, en Macedonia, en Siria, en Persia. ¿Cuánto amor tuvo que haber tenido Mateo para haber estudiado esos idiomas y haberles ido a dar la palabra de Dios? ¿Qué cambió cuando él tenía poder económico, cuando estaba sentado cobrando los tributos del imperio romano, le iba bien, una persona educada? ¿Qué cambió? Que oyó la voz del maestro que le dijo, sígueme.
Y de ser de cobrador de impuestos y muy probablemente ladrón, se hizo apóstol. Lo siguió. Un sígueme que él le puso atención y dejó todo y lo siguió. Una palabra bien obedecida que cambió su vida y la de muchos. ¿Quién dio la palabra? Dios. Y lo mismo con Jacobo y Juan, Mateo 4, versos 21 al 22, dice, pasando de ahí, vi a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Ahí estaban ellos, Jacobo y Juan, que también se hicieron apóstoles, que eran propietarios de barcos en una pequeña compañía pesquera de su padre. Pues les iba bien, pues tenían ahí a sus empleados y de pronto pasa Jesús ahora junto al mar y les llama y van siguiendo a un carpintero que estaba en la playa, pero que era más que un carpintero, que era Dios hecho carne, y se hicieron grandes y Dios los levantó muchísimo a ambos. Los apóstoles, todos, fueron muy usados porque siguieron el llamado de Dios. Hechos 4:33, todos fueron usados. Los 12 primeros y los que vinieron después, Santiago y Judas y los que se mencionan en la Biblia, los hermanos de Jesús y otros, como Pablo. Y dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuál era el secreto? Recibieron un llamado de Jesús. No acabó el cristianismo con la muerte de su maestro, sino inició ahora la oportunidad de ellos mismos propagarlo por todo el mundo. ¿Y qué hizo la diferencia? La voz de Dios. La voz de Dios que cambió a cada uno en lo particular y lo levantó como una antorcha y lo puso en diferentes lugares del mundo para alumbrar y propagar el cristianismo de una forma poderosa, todos ellos en la primera iglesia. La voz de Dios es poderosa. El universo cambió cuando Dios simplemente dijo sea la luz. Cambió todo. Y cuando Él viene y nos alumbra y nos ayuda, cambia todo. De tal manera que Pablo a los Gálatas les enseña que el centro de todo es Dios y se evoca en la carta a enfocar a la iglesia en Dios. Lo más importante, decía Pablo, era reconocer el favor de Dios en cada persona. Gálatas 2, versos 8 al 9 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, de los judíos, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que fuésemos nosotros a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, a los judíos. Los apóstoles más fuertes reconocieron, ¿qué reconocieron? ¿Que Pablo era muy talentoso? ¿Que Pablo había sido estudiado a los pies de Gamaliel? No, reconocieron la gracia de Dios en Pablo. ¿Qué importa de una persona? La gracia de Dios en Pablo. Lo hicieron su compañero, le dieron la mano en señal de compañerismo. Es un apóstol como nosotros y a donde Dios te mandó, tú ahí vas. Y se fue a predicar a los gentiles y ellos a donde Dios los había llamado. Porque el mejor lugar donde hay que estar es donde te pone Dios. Y ahí hay que ir. También Pablo enseña que la vida pasada de cada quien es poco relevante. Y mira que él tenía una vida espectacular, su vida pasada, desde el punto de vista religioso. Pero lo que vale la pena no es eso, sino lo que vale la pena es la bendición de Dios. Gálatas 2, verso 6, la primera parte dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Empieza a hablar de ellos. A mí no me importa si eran en otro tiempo, si tenían su empresa de pescados, si Mateo tenía un puestazo y cobraba los impuestos y dirigía a otros. ¿Qué importa todo eso? Lo que importa es que Dios no hace excepción de personas y puede llamar a un empresario, puede llamar a un cobrador de impuestos, puede llamar a un pescador más sencillo como Pedro, que estaba todo endeudado probablemente, o puede llamar al que sea y
Dios hace maravillas en él. Entonces no es la vida pasada lo que importa, sino importa el cambio que Dios hace. Y Dios nos puede revelar esa gran verdad. De tal manera que cuando Pablo predicaba para que la gente se restaurara y se reconciliara con Dios, todo el caso de la predicación era llevarlos a ese que te cambia y que te hace el llamado. Porque él sabía, el que me hizo el llamado, se lo puede hacer a él. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, como una nana, como alguien que te toma de la mano cuando eres niño, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y te dice, nadie puede ser justificado por la ley, porque la ley, los mandamientos de Dios, ¿quién es aquel que no los ha violado? Solo el único que no los violó fue Jesús. Todos los demás muchas veces violamos un montón de mandamientos. Pero la ley te sirve para que tú veas tu culpa y vayas con Dios y te humilles a fin de que seas justificado, perdonado, en un acto de humildad por medio de la confianza en Dios que merece que la pongas fuertemente. Entonces nosotros podemos a través de su gracia y perdón acercarnos a Dios, y todo el propósito del Evangelio y de predicar la ley es para llevar a la persona a aquel que da la vida, que es Cristo. Si llegó a Cristo, llegamos a la meta. Si no llegó a Cristo, hay que orientarlo a la meta. Y la meta no es otro más que Jesús, que venga y que haga maravillas en esa persona. Y al perdonarte te hace hijo, y ahora como suyo te permite que tú escuches la voz de manera permanente suya. Gálatas 4, versos 5 al 6 dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Te habla con ternura el espíritu de Cristo en ti. Y te revela su amor, te revela su gracia, te revela su ayuda, te revela su favor. Está contigo, viene a hacer un cambio, viene a ayudar, viene a bendecir. Y te saca de condenado y lejano a Dios a hijo. Y te pone su sello. Y su sello es que vas a tener una cercanía con el Padre. Ese es el sello del cristiano. Tan cercano como aquel que le dice papito, y puede estar él cerca de ti y te puede ayudar. Ese es el sello. Y el caminar en base a esa dependencia es la verdadera fuerza para no caer en nuestra vida pasada. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No es que vas a estar todo el tiempo luchando con las cuestiones de la carne, sino porque vas a andar caminando con Dios, vas a andar, como decía en la introducción de la alabanza, pues aunque sea lavando los platos, pero estando con Dios. O si estoy haciendo algo como ama de casa o como sea, como esposa, etc. Pero puedo apoyarme en Dios, porque viene conmigo, y si ando en el Espíritu no voy a satisfacer los deseos de la carne. De tal manera que ya no son los mandamientos los que nos rigen, no vivimos en base a prohibiciones, sino en base a aquel que está a nuestro lado. Gálatas 5:18. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿A dónde te lleva Dios? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué desea Dios de ti? Y es mucho mejor eso que estar bajo este mandamiento o este mandamiento. ¿Cuál guardo primero? ¿Qué es esto? ¿Cuántos versículos tengo que hacer esto? ¿De cuánto tiempo la oración? ¿Cuánto acá hay? Todos esos son mandamientos. Pero el cristianismo es para disfrutarse. Y la forma en la que se disfruta es estando en compañía con Jesús. Y que Él te guíe, que Él te ame, que te sientas amado, aún desde el vientre de tu madre. Que te sientas que puedes poner tus heridas en Él, que puedes apoyarte en Él, que te puede hacer fuerte. Y si quizás has estado desligado, si quizás no has estado bien tomado de la mano, si quizás has estado dudando o algo, Dios quiere que vayas y te tomes de su mano y que te guíe. Porque es el sello de las ovejas de Dios. Oirán su voz. Lo van a amar, lo van a seguir, van a estar con Él. Y así como te contaba en la historia de la abuela de mi esposa, que estuvo con nosotros y que el ir arriba cambió todo en su historia. Si nosotros vamos arriba, puede cambiar toda nuestra historia. Vayamos a Dios, disfrutémoslo a Él y hagamos
un nuevo capítulo en nuestra vida con Cristo en nosotros. Gálatas 6, versos 15 al 16 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, o sea, que alguien tenga un pasado teológico muy fuerte y sepa muchas cosas porque tenía instrucción judía, ni la incircuncisión, o sea, que no tenga nada de eso y que esté aprendiendo desde cero todo, sino una nueva creación. Lo único que importa es que Cristo te haga una nueva persona. ¿Cómo saber que eres una nueva persona? Porque tienes vida y porque le oyes y porque caminas con Él y porque estás a su lado. Y eso es lo que te invita. Y a todos los que anden conforme a esta regla de la nueva creación, de buscar esa vida, paz, misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Que el nombre Israel quiere decir el que pelea con Dios. ¿Quién pelea con Dios? El que oye su voz, el que camina y sigue su llamado, el que tuvo una nueva creación en su corazón porque se humilló, oyó su voz, puso sus fracasos. Y ahora lo que había tratado de hacer en la carne, como en el caso de Moisés, ahora lo hace con Dios y ahora sí le sale. Y saca al pueblo de Egipto. Y muchas cosas que no pudimos hacer, si vamos con Dios, ahora las podremos hacer porque Él es el que hace la diferencia. Con eso terminamos la enseñanza de hoy. Y pues bueno, vayamos a vivirla, a disfrutarla, a meditarla. Y nos vemos la siguiente semana para ver la siguiente parte de este hermoso libro de Gálatas. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan muy bonita tarde.